En la reunión familiar, mi hija y mi yerno arrojaron un contrato de venta de la casa en mi cara, sonriendo como si ya hubieran ganado. Pero ellos no sabían que yo tenía $10 millones en otro país, mi propio abogado y un plan que borraría esas sonrisas arrogantes de sus rostros. Ese día, frente a toda mi familia, perdí a mi hija. Pero también recuperé mi dignidad. Déjame contarte cómo llegué hasta ese momento. Cómo una simple reunión familiar se convirtió en mi peor pesadilla. Y cómo esa pesadilla terminó siendo mi mayor victoria. Todo comenzó 3 semanas antes. Carolina, mi hija, me llamó por teléfono. Su voz sonaba extrañamente dulce. Demasiado dulce. Mamá, Gustavo y yo queremos hablar contigo sobre algo importante. ¿Podemos ir el sábado? Haremos una comida familiar. Invitaremos a los tíos también. Algo en mi estómago se retorció. Una comida familiar. Testigos. Pero sacudí la cabeza, ignorando esa sensación. Era mi hija. Mi única hija. ¿Por qué desconfiaría de ella? El sábado llegó con un sol brillante que se colaba por las ventanas de mi casa. Esa casa que construí con Roberto, mi esposo fallecido. Cada rincón guardaba 30 años de recuerdos. La cocina donde preparé miles de desayunos para Carolina. La sala donde celebramos sus cumpleaños. El jardín donde Roberto plantó los rosales que aún florecen cada primavera. Me puse mi vestido color crema, ese que Carolina siempre decía que me hacía ver elegante. Me recogí el cabello. Quería verme bien para mi familia. Para mi hija. Qué ingenua fui. Llegaron puntuales. Carolina con un vestido gris que no le había visto antes. Gustavo con traje, como si fuera a una reunión de negocios. Detrás de ellos venían mis cuñados, Leti y Fernando. Y mi sobrino Oscar con su esposa Jimena. Todos con caras serias. Demasiado serias para una simple comida familiar. Pasen, pasen, dije sonriendo, aunque mi corazón latía cada vez más rápido. No hubo abrazos. No hubo besos en la mejilla. Entraron como si fuera una reunión formal. Se sentaron en la sala, formando un semicírculo alrededor de mí. Fue entonces cuando supe que algo terrible estaba por suceder. Carolina miró a Gustavo. Él asintió. Y entonces mi yerno sacó un folder de su maletín. Un folder grueso, lleno de papeles. Lo dejó caer sobre la mesa de centro con un golpe seco que hizo temblar las tazas de café que había preparado con tanto cariño. Griselda, comenzó Gustavo con voz fría, profesional. Hemos reunido a la familia porque necesitamos hablar sobre tu situación. ¿Mi situación? Pregunté confundida. Carolina se inclinó hacia adelante. Sus ojos, esos ojos que alguna vez me miraron con amor, ahora estaban llenos de algo que no reconocí de inmediato. Después entendería que era codicia. Mamá, ya tienes 61 años. Vives sola en esta casa enorme. No puedes mantenerla. Es demasiado para ti. Yo estoy bien, respondí. Me las arreglo perfectamente. Gustavo soltó una risa seca. Abrió el folder y empezó a sacar documentos. Papeles y más papeles que extendió sobre la mesa como si fueran evidencias en un juicio. ¿En serio? ¿Estás bien? Porque según estos recibos, has retrasado el pago de impuestos 2 veces este año. El techo tiene goteras. El jardín está descuidado. Esta casa se está cayendo a pedazos y tú no tienes recursos para repararla. Sentí que la sangre se me subía a la cara. ¿Cómo había conseguido esos recibos? ¿Había estado investigando mis finanzas a mis espaldas? Eso no es asunto tuyo, dije tratando de mantener la calma. Sí lo es, intervino Carolina con voz firme. Porque somos tu familia. Y no podemos quedarnos de brazos cruzados viendo cómo te hundes. Por eso tomamos una decisión. Gustavo sonrió. Esa sonrisa que alguna vez me pareció encantadora, ahora me daba náuseas. Sacó otro documento del folder. Este era diferente. Más oficial. Con sellos y firmas ya impresas. Hemos preparado un contrato de compraventa. Nosotros compraremos la casa. Te pagaremos $70,000, que es más que suficiente para que rentes un apartamento cómodo y vivas sin preocupaciones. Podrás descansar finalmente. El mundo se detuvo. Miré el documento. Leí las cifras.
$70,000 por una propiedad que valía más de 400,000. Me estaban robando. Y lo estaban haciendo frente a toda la familia, como si fuera algo normal. Algo correcto. Esto es un robo, susurré. Esto es una solución, corrigió Gustavo. Una solución generosa, debo agregar. Podríamos simplemente esperar a que el banco te quite la casa por falta de pago. Pero somos familia. Queremos ayudarte. Ayudarme. Esa palabra me atravesó como un puñal. Miré a mi alrededor buscando apoyo. Leti evitó mi mirada. Fernando estudiaba el piso como si fuera lo más interesante del mundo. Óscar y Jimena permanecieron en silencio, claramente incómodos pero sin atreverse a intervenir. Todos lo sabían. Todos estaban en el plan. Me habían tendido una trampa y yo había caído como una tonta. No voy a firmar eso, dije con voz temblorosa. La sonrisa de Carolina se endureció. Se puso de pie y caminó hacia mí. Me miró desde arriba con ese desprecio que nunca imaginé ver en los ojos de mi propia hija. Mamá, no seas ridícula. No tienes opciones. O firmas ahora, con dignidad, o esperamos a que la vida te obligue a vender por mucho menos. Tú decides. Gustavo también se levantó. Sacó una pluma cara de su saco y la puso sobre el contrato. Vamos, Griselda. Hazlo fácil. Firma y terminemos con esto. Todos queremos lo mejor para ti. Todos queremos lo mejor para ti. Las palabras más hipócritas que había escuchado en mi vida. Mis manos temblaron. Tomé la pluma. Ellos sonrieron, pensando que habían ganado. Carolina incluso suspiró aliviada. Gustavo se relajó, cruzando los brazos con satisfacción. Pero yo no firmé. Dejé caer la pluma sobre la mesa y miré a mi hija directamente a los ojos. Fuera de mi casa. Todos. Ahora. El silencio que siguió fue tan pesado que podía sentirlo en el pecho. Gustavo apretó la mandíbula. Carolina abrió la boca, pero no salió ningún sonido. ¿Disculpa?, dijo finalmente Gustavo con voz peligrosamente baja. Ya me escuchaste. Fuera. Esta es mi casa y no voy a regalarla. Mucho menos a ustedes. Carolina se puso roja de furia. Dio un paso hacia mí, señalándome con el dedo. Vas a arrepentirte de esto, mamá. Te lo juro por Dios que vas a arrepentirte. Gustavo tomó a Carolina del brazo con fuerza. Demasiada fuerza. Vi cómo sus dedos se clavaban en la piel de mi hija y ella ni siquiera se quejó. Simplemente lo siguió como una marioneta. Como si él tirara de los hilos y ella obedeciera sin pensar. Los demás se levantaron en silencio. Leti me miró por un segundo, y juro que vi algo parecido a la lástima en sus ojos. Pero no dijo nada. Ninguno dijo nada. Salieron de mi casa como ratas abandonando un barco, dejándome sola en medio de ese desastre de papeles y traiciones. La puerta se cerró con un golpe que hizo vibrar las paredes. Me quedé ahí, de pie en medio de mi sala, rodeada de los documentos que habían traído. Ese contrato de compraventa con su precio ridículo. Esos recibos de impuestos que habían conseguido quién sabe cómo. Toda esa evidencia falsa de que yo era una anciana incompetente que no podía cuidar de sí misma. Mis piernas dejaron de sostenerme. Me dejé caer en el sofá. Y entonces vinieron las lágrimas. No las elegantes lágrimas de las películas. No. Fueron sollozos profundos, dolorosos, que salían desde lo más hondo de mi pecho. Lloré por la hija que acababa de perder. Lloré por la traición. Lloré porque por primera vez en 30 años, desde que Roberto murió, me sentí completamente sola. ¿Alguna vez te ha decepcionado alguien a quien amabas más que a tu propia vida? Alguien por quien habrías dado todo, absolutamente todo, y que te pagó con una puñalada en la espalda? Cuéntame en los comentarios, porque necesito saber que no estoy loca, que no soy la única que ha sentido este dolor. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la oscuridad, mirando las sombras que la luna dibujaba en las paredes. Esta casa. Mi casa. La que construí ladrillo por ladrillo con Roberto. Recordé cuando nos mudamos aquí, hace más de 30 años. Yo tenía apenas 31 años. Roberto 33. Recién casados, llenos de sueños y planes. Compramos el terreno con todos nuestros ahorros.
No teníamos dinero para contratar constructores, así que Roberto aprendió albañilería viendo videos. Yo aprendí a mezclar cemento. Pasamos 2 años construyendo esta casa con nuestras propias manos. Recuerdo las ampollas en mis palmas, el dolor de espalda, las discusiones sobre dónde poner cada ventana. Recuerdo la primera noche que dormimos aquí, en el piso porque aún no teníamos muebles, abrazados bajo una manta, riendo porque habíamos logrado nuestro sueño. 1 año después nació Carolina. En esa habitación del segundo piso que tiene vista al jardín. Bueno, no nació literalmente ahí, pero fue lo primero que vio cuando la trajimos del hospital. Roberto pintó las paredes de color marfil. Yo cosí las cortinas. Armamos la cuna juntos, siguiendo instrucciones confusas que nos hicieron reír hasta llorar. Carolina creció en esta casa. Dio sus primeros pasos en este piso de madera. Aprendió a andar en bicicleta en ese jardín. Celebró todos sus cumpleaños aquí. Esta casa guardaba cada risa, cada lágrima, cada momento importante de su vida. Y de la mía. Recordé el día que Roberto murió. Carolina tenía 12 años. Él salió a trabajar como siempre, me dio un beso en la frente como siempre, me dijo que me amaba como siempre. 3 horas después recibí la llamada. Infarto masivo. No sobrevivió ni siquiera hasta la ambulancia. El mundo se derrumbó ese día. Me quedé viuda a los 43 años, con una niña que criar y una casa que mantener. Todos me dijeron que vendiera, que era demasiado, que no podría sola. Pero no lo hice. Esta casa era lo último que me quedaba de Roberto. Era su legado. Nuestro legado. Trabajé en 3 empleos durante años. Limpiaba casas por las mañanas. Trabajaba en una tienda por las tardes. Hacía repostería por las noches para vender los fines de semana. Dormía 4 horas diarias. Pero nunca dejé que nos quitaran esta casa. Y lo hice por Carolina. Para que tuviera estabilidad. Para que no perdiera su hogar además de su padre. Para que supiera que su madre era una mujer fuerte que cumplía sus promesas. Ahora esa misma niña quería arrebatármelo todo. Me levanté del sofá cuando el sol comenzó a salir. No había dormido nada, pero tampoco me sentía cansada. Sentía algo diferente. Algo que no había sentido en mucho tiempo. Rabia. Rabia pura y ardiente. Fui a mi habitación y abrí el cajón de mi mesa de noche. Ahí, debajo de viejas fotografías y cartas, estaba lo que buscaba. Una pequeña libreta negra. La libreta donde Roberto anotaba cosas importantes. Contraseñas. Números de cuenta. Contactos. Pasé las páginas amarillentas hasta encontrar lo que necesitaba. Un nombre. Un número de teléfono. Sergio Maldonado. Abogado. Mejor amigo de Roberto desde la universidad. No había hablado con Sergio en años. Desde el funeral de Roberto, tal vez. Pero Roberto siempre me dijo que si algún día necesitaba ayuda legal, Sergio era el hombre indicado. Que confiara en él como confiaba en su propio hermano. Tomé mi teléfono con manos temblorosas. Marqué el número. Sonó 1 vez. 2 veces. 3 veces. Estaba a punto de colgar cuando escuché una voz profunda al otro lado. Bueno. ¿Sergio? Soy Griselda. Griselda Morales. La viuda de Roberto Morales. Hubo un silencio. Luego un suspiro lleno de sorpresa y calidez. Griselda. Dios mío. ¿Cuántos años han pasado? ¿Estás bien? ¿Pasó algo? Y entonces se me quebró la voz. Traté de hablar, pero las palabras se me atoraron en la garganta. Lloré en silencio mientras Sergio esperaba pacientemente al otro lado de la línea. Necesito ayuda, logré decir finalmente. Necesito tu ayuda. Mi hija está tratando de robarme mi casa. Llegaré en 1 hora, respondió Sergio sin dudar ni un segundo. Prepara café fuerte. Y respira, Griselda. Respira. Todo va a estar bien. Colgó antes de que pudiera agradecerle. Me quedé ahí sentada, aferrando el teléfono, sintiendo por primera vez en días que tal vez, solo tal vez, no estaba completamente sola. Sergio llegó exactamente 1 hora después. Lo reconocí de inmediato aunque habían pasado tantos años. Más canas, más arrugas alrededor de los ojos,
pero la misma sonrisa amable que recordaba de las reuniones con Roberto. Griselda me abrazó en la puerta. Un abrazo sincero, de esos que reconfortan el alma. Cuéntame todo. Desde el principio. Nos sentamos en la cocina. Preparé café como me había pedido. Y entonces le conté todo. La llamada de Carolina. La reunión familiar. El contrato. Los $70,000. Las amenazas. Todo salió como un río desbordado. Sergio escuchó en silencio, tomando notas en una pequeña libreta. Su rostro se fue endureciendo con cada detalle. Cuando terminé, dejó la pluma sobre la mesa y me miró directamente a los ojos. Esto es extorsión, manipulación emocional, y probablemente fraude si consiguieron tus documentos financieros sin tu permiso. ¿Qué puedo hacer?, pregunté con voz pequeña. Sergio sonrió, pero no fue una sonrisa amable. Fue la sonrisa de un tiburón que acaba de oler sangre en el agua. Primero, necesito que me respondas algo con total honestidad, dijo Sergio inclinándose hacia adelante. ¿Cuál es realmente tu situación financiera? ¿Es verdad que estás atrasada con los impuestos? ¿Tienes problemas para mantener la casa? Bajé la mirada. Era humillante admitirlo, pero tenía que ser honesta. Sí, susurré. Me atrasé 2 meses con los impuestos este año. Tuve que pagar una reparación del calentador de agua y no me alcanzó para todo. Pero ya los pagué. Con retraso, pero los pagué. Y sí, la casa necesita algunas reparaciones. El techo tiene goteras en 2 habitaciones. Pero nada grave. Nada que no pueda arreglar poco a poco. Sergio asintió, sin juzgar. ¿Y tus ingresos? ¿De qué vives? Tengo mi pensión. $1,200 al mes. Y hago repostería por encargo. Pasteles, galletas, ese tipo de cosas. Eso me da otros $500 o $600 mensuales. Ahorros. Negué con la cabeza, sintiendo vergüenza. Muy poco. Tal vez $3,000 en total. Los he ido juntando para emergencias. Sergio se recostó en la silla, pensativo. Se quedó en silencio durante lo que pareció una eternidad. Yo esperaba que me dijera que Carolina tenía razón, que no podía mantener la casa, que debía vender. Pero lo que dijo me dejó sin aliento. Griselda, Roberto nunca te habló de la cuenta en Suiza. El mundo se detuvo. Lo miré sin comprender. ¿Qué cuenta? ¿De qué estás hablando? Sergio sacó su teléfono y buscó algo en sus archivos. Me mostró la pantalla. Era un documento legal, viejo, con el nombre de Roberto en la parte superior. Hace 30 años, Roberto y yo hicimos algunos negocios juntos. Inversiones pequeñas pero inteligentes. Compramos acciones de una empresa tecnológica cuando nadie creía en ella. Esa empresa se llamaba Apple. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Roberto invirtió $10,000 en aquel entonces. Me hizo prometerle algo. Si algo le pasaba, si él moría antes que tú, yo debía esperar. Esperar hasta que tú realmente necesitaras ese dinero. Hasta que estuvieras en una situación desesperada. Me hizo jurar que no te lo diría antes porque conocía tu orgullo. Sabía que no tocarías ese dinero a menos que no tuvieras absolutamente ninguna otra opción. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas sin que pudiera detenerlas. ¿Cuánto?, pregunté con voz quebrada. ¿Cuánto hay en esa cuenta? Sergio sonrió. Con las divisiones de acciones, las reinversiones automáticas y el interés compuesto durante 30 años, hay aproximadamente $10,200,000. La cocina comenzó a dar vueltas. Me aferré a la mesa para no caer de la silla. 10 millones. 10 millones de dólares. Roberto. Mi Roberto me había dejado $10 millones y yo no lo sabía. Había trabajado hasta el agotamiento, había sufrido, había luchado, y todo ese tiempo el dinero estaba ahí. ¿Por qué?, logré preguntar entre sollozos. ¿Por qué no me lo dijiste cuando él murió? Porque él me lo prohibió, respondió Sergio con voz suave. Me dijo, Sergio, conozco a mi Griselda. Si le dices que hay dinero, lo usará para darle todo a Carolina. Se olvidará de sí misma. Trabajará de todas formas porque es su naturaleza.
Solo dile cuando realmente lo necesite. Cuando su espalda esté contra la pared. Cuando necesite saber que yo aún la estoy cuidando. Punto. Me cubrí el rostro con las manos y lloré. Lloré por Roberto, por su amor que me seguía protegiendo desde la tumba. Lloré de alivio. Lloré de rabia por todo lo que había sufrido innecesariamente. Lloré porque mi hija había intentado robarme cuando yo tenía más dinero que ella jamás soñaría tener. Hay algo más, continuó Sergio. Investigué un poco a tu yerno antes de venir. Tengo contactos. Gustavo Méndez tiene deudas de juego por más de $200,000. Le debe dinero a gente peligrosa. Por eso necesita tu casa. Planea comprártela por $70,000, venderla por su valor real de $400,000 y embolsarse la diferencia. Carolina probablemente no sabe nada de esto. Él la está manipulando. Sentí que la sangre me hervía. Gustavo. Ese maldito había estado usando a mi hija. Había envenenado su mente contra mí para salvar su propio pellejo. ¿Tienes pruebas?, pregunté, secándome las lágrimas. Tengo suficiente para arruinarlo legalmente si decide jugársela. Y tengo suficiente para abrir los ojos de tu hija si ella está dispuesta a ver la verdad. Me puse de pie. Caminé hacia la ventana y miré mi jardín. Los rosales que Roberto plantó seguían floreciendo. Hermosos, resilientes, fuertes. Como él quería que yo fuera. Quiero recuperar a mi hija, dije con voz firme. Pero no voy a permitir que él salga impune. ¿Qué podemos hacer? Sergio se acercó y puso una mano en mi hombro. Primero, vamos a transferir una parte de ese dinero a una cuenta aquí. Suficiente para que puedas vivir cómodamente y reparar la casa. Segundo, vamos a preparar documentación legal que demuestre tu estabilidad financiera. Tercero, vamos a investigar más a fondo las actividades de Gustavo. Y cuarto, cuando tengamos todo listo, vamos a convocar otra reunión familiar. Pero esta vez, tú tendrás el control. ¿Y si Carolina ya está demasiado perdida? ¿Y si elige a Gustavo sobre mí? Sergio apretó mi hombro con cariño. Entonces al menos sabrás que hiciste todo lo posible. Pero conozco a esa niña desde que nació, Griselda. La vi crecer. Roberto me contaba todo sobre ella. Puede estar confundida, puede estar siendo manipulada, pero en el fondo sigue siendo tu hija. La hija de Roberto. Y esa niña tiene tu fuerza y su bondad. Solo necesita recordarlo. Respiré profundo. Por primera vez en semanas sentí algo diferente al miedo y la tristeza. Sentí esperanza. Y algo más. Sentí poder. ¿Cuánto tiempo necesitas para preparar todo?, pregunté. Dame 2 semanas. Máximo 3. Hazlo en una, respondí mirándolo directamente a los ojos. No quiero darles tiempo de hacer algo estúpido. Sergio sonrió con orgullo. Ahí está. Ahí está la Griselda que Roberto me describía. La mujer que construyó esta casa con sus propias manos. La mujer que crió sola a una hija. La mujer que nunca se rindió. Cuando Sergio se fue esa tarde, me quedé sola nuevamente en mi casa. Pero esta vez no me sentí sola. Caminé por cada habitación tocando las paredes, recordando. Esta casa no era solo madera y cemento. Era amor materializado. Era el sueño de Roberto hecho realidad. Era mi fortaleza. Y nadie, absolutamente nadie, me la iba a quitar. Esa noche dormí por primera vez en días. Y soñé con Roberto. Estaba en nuestro jardín, junto a sus rosales, sonriéndome con esa sonrisa que siempre me derretía el corazón. Sabía que llegaría este momento, mi amor, me dijo en el sueño. Por eso lo preparé todo. Nunca dejé de cuidarte. Nunca dejaré de cuidarte. Me desperté con lágrimas en las mejillas, pero con una sonrisa en los labios. Gracias, Roberto. Gracias por amarme incluso desde donde estés. Gracias por conocerme mejor de lo que yo me conocía a mí misma. Los siguientes días fueron un torbellino. Sergio trabajó rápido. Demasiado rápido. En 5 días tenía todo listo. Los documentos bancarios. Las pruebas de las deudas de Gustavo. Un informe completo de su situación financiera desesperada. Todo perfectamente organizado y legalizado. Es hora, me dijo por teléfono. ¿Estás lista?
Miré mi reflejo en el espejo. Las canas. Las arrugas. Los 61 años marcados en mi rostro. Pero también vi algo más. Vi fuerza. Vi dignidad. Vi a una mujer que había sobrevivido a todo y seguía de pie. Estoy lista, respondí. Llamé a Carolina esa misma tarde. Mi mano temblaba mientras marcaba su número. El teléfono sonó 3 veces antes de que contestara. Su voz sonó fría, distante. ¿Qué quieres, mamá? Esas palabras me dolieron más de lo que esperaba. Mamá. Lo dijo como si fuera un insulto. Como si ese título que alguna vez significó amor ahora fuera solo una obligación incómoda. Necesito hablar contigo y con Gustavo, dije manteniendo mi voz firme. Quiero que vengan a la casa el sábado. A las 3 de la tarde. Escuché su risa sarcástica al otro lado de la línea. ¿Para qué? ¿Para otra escena dramática? ¿Para qué vuelvas a rasgarnos papeles en la cara? Carolina, respiré profundo. Por favor. Es importante. Muy importante. Te prometo que esta vez será diferente. Hubo un silencio largo. Escuché voces de fondo. Gustavo preguntando quién llamaba. Carolina tapando el teléfono para responderle. Luego su voz volvió, ahora con un tono que me heló la sangre. Un tono de victoria anticipada. Está bien. Iremos. Pero más te vale que sea para firmar ese contrato, mamá. Porque no vamos a seguir con estos juegos. Ya no somos niños. Colgó sin despedirse. Me quedé con el teléfono en la mano, sintiendo como las lágrimas amenazaban con salir otra vez. Pero no lloré. No esta vez. Había llorado suficiente. Ahora era tiempo de actuar. El sábado llegó con un cielo gris que amenazaba lluvia. Pasé la mañana limpiando la casa, aunque ya estaba limpia. Necesitaba mantener mis manos ocupadas para no pensar demasiado. Para no dejarme consumir por los nervios. A las 2:30 sonó el timbre. Era Sergio. Llevaba un maletín de cuero elegante y vestía un traje gris oscuro que lo hacía ver exactamente lo que era, un abogado exitoso y poderoso. ¿Cómo te sientes?, me preguntó con una sonrisa tranquilizadora. Como si fuera a vomitar, admití. Eso es bueno. Significa que te importa. Pero recuerda, Griselda, tú tienes todas las cartas en esta partida. Ellos no saben nada. Van a venir pensando que ganaron. Y nosotros vamos a mostrarles exactamente lo equivocados que están. Se sentó en el sofá y abrió su maletín. Sacó carpetas perfectamente organizadas. Documentos bancarios. Reportes de investigación. Todo estaba ahí. Toda la verdad, meticulosamente documentada. A las 3 en punto exactas, sonó el timbre. Mi corazón dio un salto. Sergio me miró y asintió. Era hora. Abrí la puerta. Carolina y Gustavo estaban ahí. Mi hija llevaba un vestido color plata que la hacía ver mayor, más dura. Gustavo tenía esa sonrisa arrogante que ahora me provocaba náuseas. Pero lo que más me impactó fue lo que Gustavo llevaba en la mano. Otro contrato. Otro maldito contrato. Mamá, dijo Carolina sin siquiera saludar. Esperamos que hayas reconsiderado. Que hayas pensado con claridad esta vez. Gustavo pasó junto a mí sin esperar invitación. Se detuvo en seco cuando vio a Sergio sentado en la sala, rodeado de documentos. ¿Quién diablos es este?, preguntó con voz tensa. Sergio se puso de pie con calma. Extendió su mano profesionalmente. Sergio Maldonado, abogado de la señora Griselda Morales. Un placer conocerlos. Vi cómo el rostro de Gustavo palidecía. Carolina miró a su esposo, confundida, luego me miró a mí. ¿Contrataste un abogado?, preguntó con incredulidad. ¿Con qué dinero, mamá? Si apenas puedes pagar tus propios gastos. Siéntense, dije con voz firme. Más firme de lo que me había escuchado en años. Ambos. Ahora. Algo en mi tono hizo que obedecieran. Se sentaron en el sofá frente a Sergio, quien había vuelto a su asiento con una calma que irradiaba poder. Yo me quedé de pie. Quería estar de pie para esto. Quería mirarlos desde arriba mientras su mundo se derrumbaba. Antes que nada, comenzó Sergio con voz profesional y fría. Necesito informarles que esta conversación está siendo grabada.
Para protección legal de mi clienta. ¿Alguna objeción? Gustavo abrió la boca para protestar, pero Carolina lo interrumpió. No. Adelante. No tenemos nada que ocultar. Sergio sonrió. Fue una sonrisa depredadora. Perfecto. Empecemos entonces. Hace 3 semanas ustedes vinieron a esta casa con un contrato de compraventa. Ofrecieron $70,000 por una propiedad valuada en más de $400,000. Es correcto. Es un precio justo considerando el estado de la casa y la situación financiera de Griselda, respondió Gustavo con confianza falsa. Situación financiera. Sergio levantó una ceja. Interesante. Dígame, señor Méndez, ¿cómo obtuvo información sobre las finanzas privadas de la señora Morales? Porque tengo entendido que ella nunca le dio acceso a sus documentos personales. Gustavo se removió incómodo en su asiento. Yo. Carolina tenía algunos papeles. Como hija tiene derecho a saber cómo está su madre. Carolina. Sergio se volvió hacia mi hija. ¿Es verdad? ¿Tomaste documentos financieros de tu madre sin su permiso? Carolina se puso roja. Por primera vez desde que llegó, vi un atisbo de vergüenza en sus ojos. Yo solo quería ayudar. Quería saber si realmente estaba tan mal como pensábamos. Interesante definición de ayuda, comentó Sergio secamente. Porque desde mi perspectiva, eso se llama invasión a la privacidad. Y usar esa información para presionar a alguien a vender su propiedad por debajo de su valor, eso tiene otro nombre. Extorsión. Eso es ridículo, explotó Gustavo poniéndose de pie. Somos familia. Estamos tratando de ayudarla antes de que pierda todo. Ayudarla. La voz de Sergio subió ligeramente. Solo ligeramente. Pero fue suficiente para llenar la habitación con tensión. O ayudarse a sí mismo. Abrió una de las carpetas y sacó varios documentos. Los extendió sobre la mesa de centro como cartas en un juego de póker. Señor Gustavo Méndez. 38 años. Trabaja en ventas de seguros. O trabajaba, debería decir, porque fue despedido hace 6 meses por malversación de fondos. Actualmente desempleado. Y más interesante aún, debe aproximadamente $220,000 a 3 casinos diferentes en esta ciudad. El silencio que siguió fue absoluto. Carolina se volvió hacia Gustavo con los ojos muy abiertos. ¿Qué? Susurró. ¿De qué está hablando? Gustavo negó con la cabeza violentamente. Está mintiendo. Está inventando cosas para confundirte, Carolina. Es una táctica sucia de abogados. Sergio sacó más papeles. Estados de cuenta. Registros de apuestas. Cartas de cobranza. ¿Esto también es mentira, señor Méndez? Porque tengo aquí documentación oficial de 3 casinos diferentes. El Casino Dorado, el Palacio Real y el Gran Fortuna. Todos con su nombre. Todos con deudas importantes. Y todos con amenazas legales si no paga pronto. Carolina tomó los papeles con manos temblorosas. Los leyó. 1 vez. 2 veces. Como si no pudiera creer lo que veía. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas mientras la verdad la golpeaba como un tsunami. Gustavo, su voz era apenas un susurro. Dijiste que teníamos problemas de dinero por la crisis económica. Dijiste que necesitábamos la casa de mi madre para poder tener estabilidad. Para poder darle un futuro a nuestro hijo cuando lo tuviéramos. Dijiste. Carolina, escúchame. Gustavo intentó tomarla de las manos, pero ella se alejó. Sí, tengo algunas deudas. Pero puedo arreglarlas. Si conseguimos esta casa, si la vendemos, todo estará bien. Podremos pagar todo y empezar de nuevo. Empezar de nuevo. Carolina se puso de pie. Su voz temblaba de rabia y dolor. ¿Robándole a mi madre? ¿Destruyendo la casa que construyó con mi padre? Ese es tu plan. No es robar, insistió Gustavo, desesperado ahora. Es un negocio. Ella no puede mantener la casa de todas formas. Nosotros le estamos haciendo un favor. Un favor valorado en $70,000 para una propiedad de $400,000, intervine finalmente. Mi voz sonó fuerte, clara.
Un favor que te dejaría con más de $300,000 de ganancia después de pagar tus deudas. Un favor que me dejaría a mí sin hogar. Gustavo me miró con odio puro. Tú no entiendes nada, vieja entrometida. Esto no es asunto tuyo. No es asunto mío. Me reí. Fue una risa amarga, sin humor. Es mi casa. Mi vida. Claro que es asunto mío. Sergio se aclaró la garganta. Hay algo más que deben saber. Algo que cambia completamente esta situación. Sergio sacó otra carpeta de su maletín. Esta era diferente. Más gruesa. Más importante. La sostuvo en sus manos por un momento, dejando que la tensión creciera en la habitación. La señora Griselda Morales no está en problemas financieros, dijo con voz clara y contundente. De hecho, su situación económica es considerablemente más sólida que la de ustedes dos juntos. Y probablemente más sólida que la de cualquier persona que conozcan. Carolina me miró confundida. Gustavo frunció el ceño, claramente sin entender a dónde iba esto. ¿De qué estás hablando?, preguntó mi hija con voz pequeña. Sergio abrió la carpeta y sacó el primer documento. Era un estado de cuenta bancario. Lo colocó sobre la mesa de centro, girándolo para que ambos pudieran verlo claramente. Esto es una cuenta en Suiza a nombre de Griselda Morales. Una cuenta que fue establecida hace 30 años por su difunto esposo, Roberto Morales, como seguro de vida privado. El saldo actual de esta cuenta es de $10,243,720. El silencio que siguió fue tan profundo que podía escuchar mi propio corazón latiendo. Carolina se quedó con la boca abierta, mirando el documento como si estuviera escrito en un idioma extranjero. Gustavo se puso pálido, luego rojo, luego pálido otra vez. Eso es imposible, tartamudeó Gustavo. Tiene que ser falso. Una falsificación. Sergio sacó más documentos. Estados de cuenta mensuales. Certificados de inversión. Documentación legal notariada. Todo completamente legal y verificable. Roberto Morales fue un hombre muy inteligente. Invirtió $10,000 en acciones de Apple en 1994. Esas acciones, con sus divisiones y reinversiones automáticas, se convirtieron en esta fortuna. Y dejó instrucciones muy específicas de que su esposa solo debía ser informada cuando realmente lo necesitara. Cuando su espalda estuviera contra la pared. Cuando alguien intentara aprovecharse de ella. Carolina tomó los documentos con manos temblorosas. Los leyó una y otra vez, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. Vi en sus ojos el momento exacto en que la realidad la golpeó. El momento en que entendió lo que había hecho. Lo que había estado a punto de hacer. Mamá, susurró. Su voz se quebró. Mamá, yo no sabía. Yo pensé. Gustavo me dijo que estabas en problemas. Que ibas a perder la casa. Que te estábamos ayudando. Yo solo quería ayudarme. Mi voz salió más fría de lo que pretendía. Humillarme frente a toda la familia era ayudarme, Carolina. ¿Presionarme para que vendiera la casa que construí con tu padre por una fracción de su valor era ayudarme? ¿Conseguir mis documentos privados sin mi permiso era ayudarme? Yo no lo hice por maldad, sollozó. Gustavo me convenció. Me dijo que eras terca. Que no aceptarías ayuda a menos que la necesitaras desesperadamente. Me dijo que teníamos que ser firmes. Que era por tu propio bien. Me volví hacia Gustavo. Él estaba sentado muy quieto, con la mandíbula apretada, los puños cerrados. Podía ver su mente trabajando, buscando una salida, un ángulo, algo que pudiera salvar la situación. Tú sabías, le dije directamente. Sabías que yo no estaba desesperada. Sabías que podía mantener mi casa. Pero necesitabas el dinero. Necesitabas salvar tu pellejo de las deudas que acumulaste apostando. Así que usaste a mi hija. La manipulaste. La convertiste en tu herramienta para robarme. Gustavo se puso de pie bruscamente. Su rostro estaba rojo de rabia. ¿Y qué si lo hice?, gritó. ¿Qué importa? Tú tienes $10 millones. $10 millones. ¿Y nos ibas a dejar sufrir? ¿Ibas a dejar que me destruyeran por $200,000 miserables cuando tú estás nadando en dinero? No era tu dinero,
respondí con voz helada. Nunca fue tu dinero. Y yo no te debía nada. Absolutamente nada. Soy tu familia, gritó él. Soy el esposo de tu hija. Eres un mentiroso, corregí. Eres un manipulador. Y eres un ladrón que estuvo dispuesto a destruir a su propia esposa con tal de salvar su trasero. Carolina se había levantado también. Se alejó de Gustavo como si de repente fuera un extraño. Como si acabara de ver por primera vez al hombre con quien se había casado. ¿Es verdad?, le preguntó con voz rota. ¿Todo este tiempo me estuviste mintiendo? ¿Todas esas conversaciones sobre cómo mi madre era egoísta? ¿Sobre cómo necesitábamos ayudarla? Todo era mentira para que yo te ayudara a robarle. Gustavo intentó acercarse a ella, pero Carolina retrocedió. No me toques, dijo con una voz que no reconocí. Una voz dura, fría, devastada. No vuelvas a tocarme nunca más. Carolina, amor, escúchame. Gustavo intentó usar ese tono suave, manipulador que también conocía. Esto es un malentendido. Yo te amo. Todo lo que hice fue por nosotros. Por nuestro futuro. Por nuestro futuro. Carolina soltó una risa histérica. ¿O por tu futuro? ¿Para pagar tus deudas? ¿Para salvar tu trasero de los casinos? ¿Cuánto más me has mentido, Gustavo? ¿Qué más no sé sobre ti? Sergio intervino con voz profesional. Si me permiten, tengo más información que podría ser relevante. Señor Méndez, además de sus deudas de juego, descubrimos que tiene una segunda cuenta bancaria que su esposa desconoce. Una cuenta con depósitos regulares de aproximadamente $1,500 mensuales durante los últimos 8 meses. ¿Le gustaría explicar de dónde viene ese dinero? El rostro de Gustavo se descompuso completamente. Carolina lo miró con horror creciente. No, susurró ella. No me digas que... Joyas, admitió Gustavo después de un largo silencio. Vendí algunas de tus joyas. Las que heredaste de tu abuela. Pero iba a reponerlas, Carolina. En cuanto tuviéramos el dinero de la casa, iba a comprarte cosas mejores. Más caras. Carolina se tambaleó como si la hubieran golpeado físicamente. Se llevó una mano al pecho, buscando el collar que siempre usaba. El collar de perlas que su abuela le había dado antes de morir. Sus dedos tocaron su cuello desnudo y entendió. El collar, susurró. Me dijiste que lo había perdido. Me ayudaste a buscarlo por toda la casa. Lloré durante días. Y tú lo habías vendido. Iba a recuperarlo. Gustavo sonaba desesperado ahora. Lo juro. Iba a recuperar todo. Con el dinero de mi madre. Carolina gritó. La máscara de calma se había roto completamente. ¿Ibas a robarle a mi madre para reponer las cosas que me robaste a mí? Esa era tu gran solución. Se volvió hacia mí. Su rostro estaba devastado, lleno de lágrimas y arrepentimiento. Mamá, lo siento. Lo siento tanto. No tengo palabras. No tengo excusas. Fui una tonta. Una idiota ciega que creyó cada mentira que me dijo. Te traicioné. Traicioné la memoria de papá. Traicioné todo lo que me enseñaste. Quise correr hacia ella. Quise abrazarla y decirle que todo estaba bien. Pero no estaba bien. Y necesitaba que ella entendiera la gravedad de lo que había hecho. Me lastimaste, Carolina, dije con voz firme pero llena de dolor. Me humillaste frente a toda la familia. Me trataste como si fuera una carga. Como si todo lo que hice por ti durante 30 años no significara nada. Como si la casa que tu padre y yo construimos con nuestras manos fuera solo una propiedad que podían vender sin pensarlo 2 veces. Lo sé, sollozó ella. Lo sé y nunca podré perdonármelo. Pero mamá, por favor, tienes que creerme. Yo pensé que era lo correcto. Él me convenció de que te estábamos salvando. Miré a Sergio. Él asintió casi imperceptiblemente. Era momento de la siguiente parte del plan. Carolina, dije suavemente. Voy a hacerte una pregunta y necesito que seas completamente honesta conmigo. ¿Tú sabías sobre las deudas de juego? ¿Sabías sobre las joyas? ¿Sabías que él estaba planeando quedarse con la ganancia de la venta de mi casa?
Carolina negó con la cabeza violentamente. No. Te juro por la memoria de papá que no sabía nada. Él me dijo que necesitábamos una casa más grande para empezar una familia. Me dijo que tú no podías mantener tu casa. Me mostró los recibos atrasados y me dijo que estabas en negación. Yo solo quería ayudarte, mamá. Quería que tuvieras una vida más fácil. La creí. Podía ver la verdad en sus ojos. Mi hija no era mala. Era ingenua. Había sido manipulada por un hombre que sabía exactamente qué botones presionar. Señor Méndez, dijo Sergio con voz fría. Le sugiero fuertemente que abandone esta casa ahora mismo. Y le sugiero más fuertemente aún que consulte con un abogado sobre su situación legal. Porque lo que hizo constituye fraude, extorsión y manipulación financiera. Tengo suficiente evidencia para procesarlo penalmente si mi clienta decide hacerlo. Gustavo nos miró a todos con odio puro. Tomó su maletín y caminó hacia la puerta. Antes de salir se volvió hacia Carolina. Esto no ha terminado. Eres mi esposa. Tenemos un contrato de matrimonio. Ya no, respondió Carolina con voz temblorosa pero firme. Ya no soy tu esposa. No después de esto. Quiero el divorcio, Gustavo. Y no voy a darte ni un centavo. De hecho, voy a asegurarme de que pagues por cada cosa que me robaste. Por cada mentira que dijiste. Por cada vez que usaste mi amor contra mí. Gustavo soltó una risa amarga y cruel. ¿Divorcio? ¿Con qué dinero vas a pagar un abogado, Carolina? Todo lo que tienes está en cuentas conjuntas. Cuentas que yo controlo. Sin mí no eres nada. No tienes trabajo. No tienes ahorros propios. ¿A dónde vas a ir? ¿De vuelta con tu mami? A vivir de su caridad. Sergio se puso de pie lentamente. Había algo intimidante en la forma en que se movía. Algo que hacía que incluso yo sintiera un escalofrío. Señor Méndez, claramente no entiende la situación. La señora Carolina puede permitirse el mejor abogado de divorcios de esta ciudad. Porque su madre, que tiene $10 millones, va a financiar cada centavo de ese proceso legal. Y créame cuando le digo que conozco abogados que harían este caso pro bono solo por el placer de destruir a alguien como usted. El rostro de Gustavo perdió todo su color. Miró a Carolina, luego a mí, luego a Sergio. Finalmente entendió que había perdido. Completamente. Van a arrepentirse de esto, dijo con voz venenosa. Todos ustedes. ¿Es una amenaza?, preguntó Sergio sacando su teléfono. Porque recuerde que esto está siendo grabado. Cada palabra, cada amenaza, todo será usado en su contra si es necesario. Gustavo salió dando un portazo tan fuerte que hizo vibrar las ventanas. El silencio que dejó atrás era pesado, denso, lleno de emociones sin procesar. Carolina se dejó caer en el sofá y se cubrió el rostro con las manos. Sus sollozos llenaron la habitación. Eran sollozos profundos, desgarradores, de alguien cuyo mundo entero acababa de colapsar. Sergio me miró y asintió hacia la puerta. Era su forma de decirme que nos dejara solas. Que madre e hija necesitábamos este momento sin testigos. Recogió sus documentos con eficiencia silenciosa y se dirigió a la salida. Estaré en contacto, Griselda, dijo suavemente. Carolina, mi número está en esta tarjeta. Llámame cuando esté lista para hablar sobre el divorcio. No hay prisa. Tómese el tiempo que necesite. Dejó la tarjeta sobre la mesa y salió, cerrando la puerta con cuidado detrás de él. Me quedé de pie, mirando a mi hija llorar. Parte de mí quería correr hacia ella, abrazarla, decirle que todo estaría bien. Pero otra parte, la parte que aún dolía por la traición, me mantenía en mi lugar. Mamá, dijo finalmente Carolina entre sollozos. Por favor, di algo. Grítame. Insulta. Dime que soy una hija terrible. Pero por favor, no te quedes ahí en silencio mirándome. Me senté en la silla frente a ella. No en el sofá junto a ella. Todavía no podía estar tan cerca. ¿Qué quieres que diga, Carolina?, pregunté con voz cansada. Que estoy furiosa. Lo estoy. Que me lastimaste profundamente. Lo hiciste. Que por primera vez en tu vida me hiciste sentir como si no fuera tu madre sino tu enemiga. Así me sentí. Lo sé,
Sollozó. Lo sé y lo siento tanto. No tengo excusas. Fui ciega. Fui estúpida. Dejé que él me convenciera de que tú eras el problema cuando todo el tiempo él era el problema. ¿Cuándo empezó?, pregunté. ¿Cuándo comenzó a cambiar las cosas entre nosotras? Porque no fue de la noche a la mañana, Carolina. Fue gradual. Tan gradual que no me di cuenta hasta que fue demasiado tarde. Carolina se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Respiró profundo, intentando calmarse lo suficiente para hablar coherentemente. Empezó hace como un año, dijo con voz temblorosa. Gustavo perdió su trabajo. Me lo dijo, pero minimizó la gravedad. Dijo que era temporal, que encontraría algo mejor pronto. Yo le creí. Siempre le creí todo. Comenzó a hacer comentarios sobre tu casa, sobre cómo era demasiado grande para ti, sobre cómo estarías mejor en algo más pequeño y manejable. Al principio yo lo defendía. Te defendía. Pero él era persistente. Poco a poco, sin que me diera cuenta, comenzó a plantar dudas en mi mente. Se detuvo, luchando contra más lágrimas. Empezó a señalar cosas. Que te veías cansada cuando nos visitabas. Que mencionabas reparaciones que necesitaba la casa. Que a veces te retrasabas con algunos pagos. Cosas normales, cosas que le pasan a todo el mundo. Pero él las magnificaba. Las convertía en evidencia de que no podías manejar la casa. Y yo, como una idiota, comencé a creerle. ¿Y los documentos?, pregunté. ¿Cómo consiguió mis recibos privados? Carolina bajó la mirada, avergonzada. Yo los tomé, admitió en voz baja. La última vez que te visité sola. Hace como 3 meses. Dijiste que ibas a hacer un postre y te fuiste a la cocina. Gustavo me había dicho que buscara papeles. Que necesitábamos saber exactamente cuál era tu situación. Me convenció de que era por tu bien. Que necesitábamos información para poder ayudarte efectivamente. Así que cuando saliste, busqué en tu escritorio y encontré algunos recibos. Los fotografié con mi teléfono y los envié a Gustavo. Sentí como si me hubieran abofeteado. Mi propia hija. Había violado mi privacidad. Había traicionado mi confianza de la forma más básica. ¿Tienes idea de cómo me hace sentir eso?, pregunté. Mi voz temblaba. ¿De lo violada que me siento? No solo por Gustavo, sino por ti. Por mi propia hija. Lo sé, lloró Carolina. Lo sé y me odio por ello. Cada día desde entonces me he odiado un poco más. Pero Gustavo seguía diciéndome que era necesario. Que era la única forma de salvarte de ti misma. Y yo quería creerle porque la alternativa era admitir que había hecho algo terrible. Que había traicionado a mi propia madre. Me levanté y caminé hacia la ventana. Necesitaba espacio. Necesitaba aire. La habitación se sentía demasiado pequeña, demasiado llena de dolor y arrepentimiento. ¿Sabes qué es lo peor, Carolina?, dije sin voltearme. No es que intentaras quitarme la casa. No es que me humillaras frente a la familia. Es que dejaste de verme como tu madre. Me convertí en un problema que resolver. En un obstáculo. En alguien demasiado tonta o terca para saber que era mejor para ella. Escuché que se levantaba del sofá. Sentí su presencia detrás de mí. Nunca dejé de verte como mi madre, dijo con voz rota. Nunca. Pero Gustavo era muy bueno manipulando. Sabía exactamente qué decir. Cómo hacer que sus ideas parecieran razonables. Cómo convertir el amor en un arma. Me decía que si realmente te amaba, necesitaba hacerlo difícil. Necesitaba salvarte incluso si tú no querías ser salvada. Me volteé para mirarla. Estaba tan rota, tan devastada. Y por primera vez, vi más allá de mi propio dolor. Vi a mi hija. Vi a una mujer que había sido manipulada, controlada, convertida en algo que no era. Y sentí algo que no esperaba sentir. Compasión. ¿Alguna vez te ha decepcionado alguien que amas?, pregunté, sabiendo que muchas personas estarían escuchando esta historia. ¿Alguien en quien confiabas completamente? ¿Y has tenido que decidir si puedes perdonar o si el daño fue demasiado grande? Cuéntame en los comentarios, porque esta decisión es la más difícil que he tenido que tomar en mi vida.
Carolina esperó en silencio mientras yo procesaba todo. Finalmente me acerqué a ella. No la abracé. Todavía no. Pero me senté junto a ella en el sofá. Necesito que entiendas algo, Carolina, dije mirándola directamente a los ojos. Te amo. Siempre te he amado. Eres mi hija y eso nunca cambiará. Pero el amor no significa tolerar cualquier cosa. No significa olvidar el daño causado solo porque la persona se arrepiente. Lo sé, susurró ella. Me lastimaste profundamente. Me traicionaste. Y va a tomar tiempo sanar eso. Mucho tiempo. No puedo simplemente olvidarlo porque Gustavo resultó ser un monstruo. Porque tú tomaste decisiones. Malas decisiones. Y esas decisiones tienen consecuencias. Carolina asintió, las lágrimas corriendo silenciosamente por su rostro. Entiendo. Y no espero que me perdones. No espero que confíes en mí otra vez. Solo espero que algún día, tal vez, puedas verme como tu hija otra vez. No ahora. Tal vez no pronto. Pero algún día. Tomé su mano. Estaba fría, temblorosa. La sostuve entre las mías. Voy a ayudarte con el divorcio, dije firmemente. Voy a asegurarme de que tengas los mejores abogados. Voy a asegurarme de que Gustavo no se salga con la suya. Y después de eso, vamos a trabajar en reconstruir lo que se rompió entre nosotras. Pero va a ser un proceso, Carolina. No va a ser instantáneo. Va a requerir que trabajes duro para recuperar mi confianza. Haré lo que sea, dijo con fervor. Lo que sea que necesites. El tiempo que tome. No me rendiré contigo, mamá. No voy a cometer ese error otra vez. La miré. Realmente la miré. Vi a la niña pequeña que solía acurrucarse en mi regazo cuando tenía pesadillas. Vi a la adolescente que lloraba en mis brazos después de su primera desilusión amorosa. Vi a todos los momentos buenos que habíamos compartido. Y decidí que esos momentos valían más que este momento terrible. Está bien, dije suavemente. Vamos a intentarlo. Juntas. Carolina finalmente se derrumbó completamente. Se abrazó a mí como cuando era niña, sollozando contra mi hombro. Esta vez la abracé de vuelta. No era un perdón completo. No era olvidar todo lo que había pasado. Pero era un comienzo. Un primer paso hacia la sanación. Te amo, mamá, sollozó una y otra vez. Lo siento tanto. Lo siento tanto. Lo sé, mi niña, susurré acariciando su cabello. Lo sé. Nos quedamos así durante largo rato. Hasta que las lágrimas se secaron. Hasta que la respiración de Carolina se calmó. Hasta que el peso del día comenzó a asentarse sobre nosotras como una manta pesada. ¿Dónde voy a vivir?, preguntó finalmente Carolina con voz pequeña. No puedo volver a esa casa con él. No puedo verlo. No puedo siquiera respirar el mismo aire. Te quedas aquí, respondí sin dudar. En tu antigua habitación. La que tu padre pintó de color marfil cuando naciste. Nunca la cambié. Siempre pensé que algún día podrías necesitarla otra vez. Carolina me miró con ojos llenos de nuevas lágrimas. Después de todo lo que hice, ¿me dejarías quedarme? Eres mi hija, dije simplemente. Esta es tu casa tanto como la mía. Siempre lo fue. Siempre lo será. Esa noche ayudé a Carolina a instalarse en su antigua habitación. Encontramos sábanas limpias en el armario. Pusimos almohadas frescas. Abrimos las ventanas para que entrara el aire de la noche. La habitación olía un poco a cerrado, a desuso, pero bajo ese olor todavía podía detectar algo familiar. El perfume que Carolina usaba de adolescente. Los libros que había dejado en los estantes. Los pósters que nunca tuve corazón para quitar. Es como viajar en el tiempo, dijo Carolina tocando suavemente el escritorio donde solía hacer su tarea. Todo está exactamente como lo dejé cuando me fui a la universidad. Te dije que nunca cambié nada, respondí. Esta habitación siempre fue tuya. Siempre te estaba esperando. Carolina se sentó en la cama. La misma cama donde había dormido desde los 5 años hasta los 18. Pasó su mano sobre la colcha, recordando. Papá solía sentarse justo aquí, dijo señalando el borde de la cama.
Cada noche me leía un cuento antes de dormir. Incluso cuando ya era demasiado grande para eso. Incluso cuando ya sabía leer perfectamente sola. Él insistía. Decía que esos eran sus momentos favoritos del día. Lo eran, confirmé sintiendo el nudo familiar en la garganta que siempre venía cuando hablábamos de Roberto. Solía decirme que esos 20 minutos leyéndote cuentos eran más valiosos que cualquier cosa en el mundo. Que te veía crecer tan rápido que necesitaba aferrarse a esos momentos mientras duraran. Carolina comenzó a llorar otra vez. Pero estas lágrimas eran diferentes. No eran de culpa o arrepentimiento. Eran de pérdida. De nostalgia por un tiempo más simple, cuando su padre aún vivía y el mundo tenía sentido. Lo extraño tanto, mamá, dijo con voz rota. Todos los días. Y siento que lo decepcioné. Siento que traicioné todo lo que él quería para mí. Me senté junto a ella en la cama y la tomé de la mano. Tu padre te amaba más de lo que las palabras pueden expresar. Y sí, creo que estaría decepcionado por las decisiones que tomaste. Pero también creo que estaría orgulloso de que reconocieras tus errores. De que tuvieras el valor de enfrentar a Gustavo. De que eligieras hacer lo correcto incluso cuando era difícil. ¿Tú crees? Lo sé, dije con certeza. Porque así era tu padre. Creía en segundas oportunidades. Creía en el perdón. Creía que las personas podían cambiar si realmente lo intentaban. Carolina recostó su cabeza en mi hombro como solía hacer cuando era pequeña. Cuéntame sobre la cuenta, dijo suavemente. Sobre el dinero que papá dejó. ¿Por qué nunca me lo dijiste? ¿Por qué todo el secreto? Suspiré, recordando la conversación que tuve con Sergio días atrás. Porque tu padre me conocía mejor que yo misma. Sabía que si me enteraba del dinero cuando él murió, lo habría usado todo en ti. En tu educación, en tu bienestar, en darte la mejor vida posible. Me habría olvidado de mí misma completamente. Y él no quería eso. Quería que viviera mi vida, que trabajara, que luchara, que me sintiera útil e independiente. Pero también quería que tuviera un respaldo. Un seguro para cuando realmente lo necesitara. Y ese momento llegó ahora, dijo Carolina comprendiendo. Sí. Cuando alguien intentó quitarme lo que más amo. Esta casa. El hogar que construimos juntos. Ese fue el momento que tu padre anticipó. Por eso le dio instrucciones tan específicas a Sergio. Carolina se quedó en silencio por un momento, procesando. ¿Qué vas a hacer con el dinero? Preguntó finalmente. Primero, voy a reparar esta casa completamente. El techo, las goteras, todo lo que necesite. Luego voy a asegurarme de que tu divorcio sea lo menos doloroso posible financieramente. Y después de eso, no lo sé. Tal vez viajar. Tal vez donar a causas benéficas. Tal vez simplemente dejarlo ahí sabiendo que nunca tendré que preocuparme otra vez. Podrías dejar de hacer repostería, sugirió Carolina. Podrías descansar finalmente. Descansar. Me reí suavemente. Tengo 61 años. No 90. Y me gusta hacer repostería. Me gusta mantenerme ocupada. El dinero no va a cambiar quién soy, Carolina. Solo va a darme paz mental. Nos quedamos así, sentadas en su cama, compartiendo un momento de quietud después de tanta tormenta. Era extraño. Hacía apenas horas estábamos enemigas. Ahora estábamos aquí, madre e hija otra vez, tratando de encontrar el camino de vuelta la una a la otra. Mamá, dijo Carolina después de un rato, ¿crees que alguna vez podré perdonarme a mí misma? Por lo que te hice. Por haber sido tan ciega. Pensé cuidadosamente antes de responder. Creo que el autoperdón es un proceso largo. Más largo que el perdón que yo pueda darte. Vas a tener que trabajar en eso todos los días. Vas a tener que tomar mejores decisiones. Vas a tener que demostrar, principalmente a ti misma, que aprendiste de esto. Lo haré, prometió con voz firme. Te lo prometo, mamá. Nunca más dejaré que alguien me manipule así. Nunca más pondré a nadie por encima de mi familia. Nunca más. Eso espero, dije honestamente. Porque no creo que mi corazón pueda soportar otra traición como esta. A la mañana siguiente me desperté temprano como siempre.
Preparé café y comencé a hacer el desayuno. Huevos revueltos, pan tostado, fruta fresca. Los olores llenaron la cocina, trayendo una sensación de normalidad después del caos del día anterior. Carolina bajó alrededor de las 8. Tenía los ojos hinchados de tanto llorar, el cabello despeinado, pero había algo diferente en ella. Algo más ligero. Como si un peso enorme hubiera sido levantado de sus hombros. «Buenos días», dijo tímidamente. «Buenos días, mi niña. ¿Dormiste bien?» «Mejor de lo que esperaba. Esa cama siempre ha sido la más cómoda del mundo». Desayunamos juntas en un silencio mayormente cómodo. Había momentos de tensión, por supuesto. Esto no era un cuento de hadas donde todo se arreglaba mágicamente. Pero era un comienzo. «Necesito ir a la casa hoy», dijo Carolina eventualmente. «A buscar mis cosas. Mi ropa, mis documentos, todo. Pero no quiero ir sola. ¿Vendrías conmigo?» «Por supuesto», respondí sin dudar. «Y vamos a llevar a Sergio también. Solo por si acaso Gustavo intenta algo». Llamamos a Sergio y él estuvo de acuerdo en encontrarnos en la casa de Carolina a las 11. Llegamos primero. El vecindario era bonito, las casas bien cuidadas. Carolina y Gustavo habían rentado una casa pequeña pero acogedora en una zona tranquila. O al menos así había parecido desde afuera. Ahora todo el lugar se sentía contaminado por las mentiras que había albergado. «¿Estás lista?», le pregunté mientras estacionaba. Carolina respiró profundo y asintió. Sergio llegó momentos después. Traía a alguien con él. Un hombre joven con cámara. «Es un documentador profesional», explicó Sergio. «Va a grabar todo lo que saquemos de la casa, para que Gustavo no pueda acusarnos de robar nada después». Entramos juntos. La casa estaba vacía. Gustavo no estaba. Había dejado un desastre. Platos sucios en el fregadero. Ropa tirada por todos lados. Botellas de alcohol vacías en la mesa de centro. Parecía que había tenido una noche difícil. Carolina se movió por la casa como un fantasma. Tocando cosas. Recordando. Cada objeto tenía una historia. Una historia que ahora estaba teñida por la traición. «Esta casa nunca fue un hogar», dijo suavemente. «Ahora lo veo. Era solo un escenario. Un lugar donde Gustavo actuaba el papel de esposo amoroso mientras planeaba cómo usarme». Empacamos metódicamente. Ropa, zapatos, documentos personales, fotografías. Encontramos cosas que Carolina no sabía que existían. Una segunda computadora portátil escondida en el armario. Cuando Sergio la encendió, encontramos historiales de apuestas online. Miles de dólares perdidos en una noche. Luego otra noche. Y otra. Un patrón destructivo que se remontaba a 2 años atrás. 2 años, susurró Carolina mirando la pantalla con horror. Ha estado mintiendo durante 2 años. Desde antes de casarnos siquiera. En el cajón de su mesita de noche encontramos recibos de casas de empeño. Las joyas de Carolina no habían sido las únicas cosas que vendió. También había vendido un reloj que Carolina le regaló en su aniversario. Un anillo que había pertenecido al padre de ella. Incluso una laptop que Carolina usaba para su trabajo freelance como diseñadora gráfica, diciéndole que se la habían robado del auto. Me hizo sentir culpable por dejarla en el auto, dijo Carolina con voz hueca. Me dijo que era mi culpa por ser descuidada. Y yo le creí. Me disculpé con él por perder algo que él había vendido. Sergio documentaba todo con su cámara. Cada recibo. Cada documento. Cada evidencia de manipulación y engaño. Sería útil en el divorcio. Mientras empacábamos la ropa de Carolina, escuchamos la puerta principal abrirse. Todos nos congelamos. Pasos pesados entraron a la casa. Luego la voz de Gustavo, áspera y claramente con resaca. «Carolina, ¿estás aquí?» Carolina me miró con pánico en los ojos. Sergio se colocó delante de nosotras protectoramente. El camarógrafo comenzó a grabar. Gustavo apareció en la puerta del dormitorio. Se veía terrible. No se había afeitado. Su camisa estaba arrugada y manchada. Olía a alcohol incluso desde donde estábamos. Cuando nos vio a todos, su expresión cambió de sorpresa a furia.
¿Qué diablos están haciendo aquí?, rugió. Esta es mi casa. No tienen derecho a estar aquí. Es nuestra casa, corrigió Carolina con voz temblorosa pero firme. Y estoy recogiendo mis cosas. Me voy. ¿Te vas? Gustavo soltó una risa sin humor. ¿A dónde crees que vas a ir? No tienes dinero. No tienes trabajo. Me necesitas, Carolina. Siempre me has necesitado. No, dijo Carolina enderezando su espalda. Nunca te necesité. Pensé que te amaba. Pensé que eras un buen hombre. Pero estaba equivocada. Y no voy a cometer el error de quedarme un día más. Gustavo dio un paso hacia ella, pero Sergio se interpuso. Le sugiero que mantenga su distancia, señor Méndez. Todo esto está siendo grabado. Cualquier cosa que haga o diga será usado en su contra en los procedimientos de divorcio. Gustavo miró la cámara con odio. Luego miró a Carolina. ¿Así es como va a ser? ¿Vas a correr con tu mami? ¿Vas a vivir de su dinero ahora que sabes que lo tiene? Eres patética, Carolina. Siempre lo fuiste. Pensé que podía hacer algo contigo. Convertirte en alguien. Pero eres débil. Como tu madre. Mi madre, dijo Carolina con voz helada, es la mujer más fuerte que conozco. Construyó una casa con sus propias manos. Crió a una hija sola después de enviudar. Trabajó 3 empleos para mantener nuestro hogar. Y cuando su propia hija la traicionó, tuvo la fuerza para enfrentarla y la gracia para perdonar. Tú no eres digno ni de limpiar sus zapatos. El rostro de Gustavo se puso rojo. Apretó los puños y por un momento pensé que iba a golpear algo. Pero entonces vio la cámara otra vez. Vio a Sergio, que era más grande que él. Y se contuvo. Vete entonces, escupió las palabras con veneno. Llévatelo todo. Pero no esperes nada de mí. No voy a darte ni un centavo en el divorcio. Voy a pelear esto hasta el final. Perfecto, respondió Sergio con una sonrisa fría. Porque nosotros también. Y señor Méndez, cuando terminemos con usted, no solo no tendrá nada, sino que deberá bastante. Fraude matrimonial, venta de propiedad conjunta sin consentimiento, manipulación financiera, la lista es larga. Vete al diablo, gruñó Gustavo. Se volvió y salió de la habitación dando pisotones como un niño haciendo berrinche. Escuchamos la puerta de otra habitación cerrarse con fuerza. Carolina se dejó caer sobre la cama, temblando. Está bien, le dije sentándome junto a ella y rodeándola con mi brazo. Ya pasó. Está bien. Tenía miedo, admitió. Cuando lo vi, tuve miedo de lo que pudiera hacer. Y fue inteligente tener ese miedo, dijo Sergio. Hombres como Gustavo son impredecibles cuando pierden control. Por eso trajimos la cámara. Por eso vine yo. Y por eso vamos a asegurarnos de que tengas una orden de restricción en su contra lo antes posible. Terminamos de empacar rápidamente. Quería salir de esa casa lo antes posible. Cargamos todo en mi auto y en el de Sergio. Ropa, documentos, algunas fotografías de la familia de Carolina, recuerdos de su padre. Todo lo que era importante. Cuando estábamos a punto de irnos, Carolina se detuvo en la puerta. Miró hacia atrás una última vez. ¿Estás bien?, le pregunté. Sí, dijo después de un momento. Solo estaba despidiéndome. De la persona que era cuando vivía aquí. De la mujer ingenua que creía que el amor era suficiente. De la hija que traicionó a su madre por un hombre que no lo valía. No te despidas de esa persona con odio, le dije suavemente. Ella cometió errores, sí, pero también amaba con sinceridad. También quería hacer el bien. También tenía un corazón bondadoso. Solo necesita aprender a ser más sabia. Carolina me miró con lágrimas en los ojos. ¿Cuándo te volviste tan sabia, mamá? Cuando perdí a tu padre, respondí honestamente. El dolor te enseña cosas que la felicidad nunca puede. Y yo he tenido mi dosis de dolor. Dejamos la casa y no miramos atrás. Era el cierre de un capítulo. Un capítulo doloroso, pero necesario. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad legal. Sergio trabajó rápidamente. La orden de restricción fue aprobada.
Gustavo no podía acercarse a Carolina a menos de 100 metros. Los procedimientos de divorcio comenzaron. Y como Sergio había predicho, no fue bonito. Gustavo intentó pelear. Contrató a un abogado barato que hizo amenazas vacías. Intentó reclamar la mitad de todo lo que Carolina tenía, convenientemente olvidando que todo lo que ella tenía lo había comprado con dinero que yo le daba o con su propio trabajo freelance. Intentó reclamar que él había contribuido al crecimiento personal de Carolina y merecía compensación. Su abogado incluso tuvo la audacia de intentar reclamar parte del dinero que yo tenía, argumentando que como Carolina era mi hija, ella tenía derecho a mi herencia y por lo tanto Gustavo, como su esposo, también tenía derecho. Sergio destruyó cada argumento con precisión quirúrgica. Presentó las deudas de juego, los recibos de las casas de empeño, las transcripciones de las grabaciones donde Gustavo admitió haber vendido las joyas de Carolina. Todo estaba ahí, documentado, imposible de negar. El juez no fue amable con Gustavo. De hecho, durante una audiencia, el juez lo llamó un ejemplo de por qué las leyes matrimoniales existen para proteger a las víctimas de manipulación financiera. Carolina recibió el divorcio sin tener que dar nada a Gustavo. De hecho, el juez ordenó a Gustavo que pagara el valor de todas las joyas y objetos que había vendido sin permiso. Gustavo no tenía dinero para pagar, por supuesto. Lo último que supimos de él fue que había huido de la ciudad para escapar de sus deudas. Los casinos habían comenzado a perseguirlo legalmente. Las personas peligrosas a las que debía estaban buscándolo. Simplemente desapareció una noche, dejando atrás la casa rentada llena de pertenencias sin valor. ¿Crees que esté bien?, me preguntó Carolina una noche, meses después del divorcio. Estábamos sentadas en el jardín, mirando las estrellas como solíamos hacer cuando ella era niña. Honestamente, no lo sé, respondí. Y aunque suene duro, no es mi preocupación. Él hizo sus elecciones. Ahora tiene que vivir con las consecuencias. Lo sé, dijo Carolina. Pero a veces me pregunto si pude haber hecho algo diferente. Si pude haber visto las señales antes. Si pude haberlo ayudado. Carolina, me volví para mirarla directamente. Tú no eras responsable de salvarlo. No eras responsable de arreglar sus problemas. Las únicas personas que podemos salvar somos nosotras mismas. Y eso es exactamente lo que hiciste. Te salvaste a ti misma. Ella asintió, pero podía ver que aún procesaba todo. El divorcio había sido finalizado hacía apenas un mes. Las heridas aún estaban frescas. ¿Alguna vez vuelves a confiar después de algo así?, preguntó. ¿Alguna vez vuelves a abrir tu corazón? Sí, dije con certeza. Pero lo haces con más sabiduría, con más cuidado. No construyes muros, pero sí pones límites saludables. Aprendes a escuchar tu intuición, a confiar en ti misma primero antes de confiar en otros. ¿Tú lo hiciste? Después de papá. Tu padre no me traicionó, dije suavemente. Pero me dejó. Y tuve que aprender a vivir sin él. Tuve que aprender a confiar en mi propia fuerza. Y lo hice. Porque no tenía otra opción. Carolina tomó mi mano y la apretó suavemente. Gracias, mamá, por no rendirte conmigo. Por ayudarme incluso después de lo que te hice. No todas las madres habrían hecho eso. Bueno, sonreí. No todas las madres tienen 10 millones de dólares guardados para emergencias. Tu padre me dejó bien preparada. Ambas nos reímos. Era la primera vez en meses que reíamos juntas, sin que la risa estuviera teñida de dolor o tensión. Era liberador. 2 años después, la vida había encontrado un nuevo ritmo. Un ritmo más saludable. Más feliz. Contraté a una compañía de construcción profesional para reparar completamente la casa. El techo nuevo. Las goteras arregladas. Pintura fresca en todas las paredes. Actualizamos la cocina manteniendo el encanto original que Roberto había diseñado. El jardín fue restaurado, los rosales podados profesionalmente, nuevas flores plantadas. La casa brillaba ahora. Era lo que Roberto siempre había soñado que fuera. Pero hice algo más con el dinero. Algo que sabía que Roberto habría amado. Convertí 2 de las habitaciones del segundo piso en una pequeña biblioteca comunitaria. Llené los estantes con libros de todos los géneros.
Puse cómodas sillas para leer. Instalé buena iluminación. Y la abrí al vecindario 2 veces por semana, los martes y jueves por la tarde. Biblioteca Roberto Morales, decía la placa en la puerta. En memoria de un hombre que creía que el conocimiento debería ser accesible para todos. Los vecinos comenzaron a venir. Primero con timidez. Luego con más confianza. Niños después de la escuela buscando ayuda con la tarea. Ancianos buscando compañía tanto como libros. Madres jóvenes buscando un momento de paz mientras sus hijos exploraban los estantes infantiles. La casa, que había estado tan silenciosa durante tantos años, volvió a llenarse de vida. De voces. De risas. De comunidad. Carolina también encontró su camino. Después del divorcio, se tomó tiempo para ella misma. Para sanar. Para redescubrirse. Comenzó terapia, algo que yo le sugerí y financié sin dudarlo. No es debilidad buscar ayuda profesional, le dije cuando lo dudaba. Es fortaleza reconocer que no puedes hacer todo sola. Su terapeuta la ayudó a procesar el trauma de la manipulación. A entender cómo Gustavo había usado técnicas clásicas de control emocional. A perdonarse a sí misma por no haber visto las señales antes. Lentamente, mi hija volvió a ser ella misma. O mejor dicho, se convirtió en una versión más fuerte y sabia de sí misma. Retomó su trabajo como diseñadora gráfica. Su talento había estado ahí todo el tiempo, solo necesitaba la confianza para usarlo plenamente. Comenzó a conseguir clientes importantes. Su portafolio creció. Su reputación también. 6 meses después del divorcio, se mudó a su propio apartamento. No porque yo la echara, sino porque estaba lista. Lista para ser independiente. Para demostrar que podía estar bien sola. No es que no aprecie vivir aquí, me dijo el día que le ayudé a empacar. Pero necesito hacer esto por mí misma. Necesito saber que puedo estar bien sin depender de nadie. Lo entiendo, le dije con orgullo. Y estoy muy orgullosa de ti por dar este paso. Su apartamento estaba a solo 10 minutos de mi casa. Lo suficientemente cerca para vernos regularmente. Lo suficientemente lejos para que ambas tuviéramos nuestro espacio. Venía a cenar todos los domingos. Algunas veces cocinaba yo. Otras veces cocinaba ella. Otras veces ordenábamos comida y simplemente disfrutábamos de la compañía mutua. En una de esas cenas dominicales, Carolina trajo a alguien con ella. Un hombre llamado Fernando. Era arquitecto, divorciado con un hijo de 6 años llamado Manuelito. Mamá, dijo Carolina nerviosamente, quiero que conozcas a alguien especial. Fernando era educado, amable, y lo más importante, genuino. Podía ver en sus ojos que miraba a Carolina con respeto. No con posesión. No con necesidad. Sino con admiración y cariño sincero. Durante la cena observé cuidadosamente. La forma en que Fernando escuchaba cuando Carolina hablaba. La forma en que le preguntaba su opinión sobre cosas. La forma en que nunca la interrumpía o la hacía sentir menos. Era diferente. Completamente diferente a Gustavo. Después de que se fueron, Carolina se quedó para ayudarme a limpiar. ¿Qué piensas?, preguntó ansiosa. De Fernando. Creo, dije eligiendo mis palabras cuidadosamente, que parece un hombre bueno. Pero lo que yo piense no es lo más importante. Lo importante es cómo te hace sentir. Me hace sentir segura, dijo Carolina suavemente. Como si pudiera ser yo misma sin pretender ser alguien más. Puedo simplemente ser. Eso, le dije tocando su mejilla con cariño, es exactamente como debería ser. Fernando resultó ser todo lo que parecía. Paciente. Comprensivo. Y cuando Carolina le contó sobre Gustavo y toda la historia, no salió corriendo. No la juzgó. Simplemente la abrazó y le dijo que todos tenemos pasados y lo que importa es quienes elegimos ser ahora. Su hijo Manuelito era un niño dulce con una curiosidad insaciable. Cuando Fernando lo trajo a conocerme unos meses después, el niño inmediatamente se enamoró de la biblioteca. ¿Puedo leer todos estos libros?, preguntó con ojos enormes llenos de asombro. Todos los que quieras, le respondí. Eso es exactamente para lo que están aquí. Manuelito se convirtió en un visitante regular.
Venía los martes después de la escuela con su padre y se perdía en historias de aventuras y magia. Señora Griselda, me dijo un día, ¿puedo llamarla abuela? Mi otra abuela vive muy lejos y casi nunca la veo. Mi corazón se derritió. Miré a Fernando, quien asintió con una sonrisa, y luego miré al pequeño. Me encantaría, dije arrodillándome para estar a su altura. Sería un honor ser tu abuela. Carolina y Fernando se casaron un año después. Fue una boda pequeña, íntima, en el jardín de mi casa. Solo familia cercana y amigos verdaderos. Sergio estuvo ahí, por supuesto. Había pasado de ser nuestro abogado a ser parte de nuestra familia. Tu padre estaría tan orgulloso, le dije a Carolina mientras la ayudaba a prepararse. Llevaba un vestido simple color champañe que la hacía brillar. ¿Tú crees?, preguntó con lágrimas en los ojos. Te habría abrazado y te habría dicho que los errores son parte de crecer, dije con certeza. Y estaría orgulloso de cómo te levantaste, de cómo aprendiste, de cómo encontraste tu camino de vuelta a ti misma. La ceremonia fue hermosa, simple pero llena de significado. Fernando lloró cuando Carolina dijo sus votos. Ella también lloró. Todos lloramos. Eran lágrimas de felicidad, de esperanza, de nuevos comienzos. Durante la recepción, mientras miraba a Carolina bailar con su nuevo esposo, sentí una mano en mi hombro. Era Sergio. Lo lograste, dijo suavemente. Salvaste a tu hija. Salvaste tu casa. Y encontraste paz. Miré alrededor del jardín. Los rosales de Roberto floreciendo en todo su esplendor. Las luces colgadas entre los árboles. Las personas que amaba reunidas, celebrando el amor y la familia. ¿Sabes qué aprendí de todo esto?, le pregunté a Sergio. ¿Qué? Que a veces proteger el pasado es la única forma de salvar el futuro. Esta casa no era solo nuestra historia. Era la fundación sobre la cual Carolina podría construir su propia historia. Si hubiera cedido, no solo habría perdido mi hogar, habría perdido un pedazo de mi alma. Manuelito corrió hacia mí en ese momento. Abuela Griselda, ven a bailar conmigo. Tomé su pequeña mano y lo seguí a la pista de baile. Mientras bailábamos, miré hacia el cielo. Las primeras estrellas comenzaban a aparecer. ¿Lo ves, Roberto?, susurré para mí misma. Lo logramos. Nuestra niña está bien. Nuestra casa está llena de vida otra vez. Y tu amor nos salvó a todas. Una brisa suave sopló en ese momento, haciendo bailar los pétalos de los rosales. Elegí creerlo como una respuesta. Como Roberto diciéndome que sí, que lo veía, que estaba orgulloso. Esa noche, después de que todos se fueron, me senté sola en mi sala. La misma sala donde todo había comenzado. Donde me habían traicionado. Donde había tocado fondo. Pero ahora se sentía diferente. Se sentía como victoria. Como sanación. Como hogar. ¿Has tenido que soltar a alguien que amabas para salvarte a ti misma?, me pregunté en voz alta. ¿Has tenido que elegir entre el amor y el respeto propio? Cuéntame tu historia. Porque todas tenemos una. Y todas merecemos un final donde recuperemos nuestra dignidad. Me levanté y caminé por la casa. Cada habitación tenía nuevos recuerdos ahora. Buenos recuerdos que equilibraban los dolorosos. Esta casa ya no era solo el pasado. Era el presente. Y sería el futuro. Subí a mi habitación y abrí el cajón donde guardaba las cosas importantes. Ahí estaba la foto de mi boda con Roberto. Ambos tan jóvenes, tan llenos de sueños. Gracias, susurré. Por amarme tan bien que incluso tu muerte no pudo detener ese amor. Por conocerme mejor que yo misma. Y mientras cerraba los ojos, sonreí. Porque había aprendido la lección más importante. Tu valor no lo determina quien te ama o te traiciona. Lo determina cómo te levantas después. Cómo proteges lo que es tuyo. Cómo perdonas sin olvidar. A veces, proteger el pasado realmente es la única forma de salvar el futuro. Y yo había hecho exactamente eso. Fin.